¿Cansado de que los benchmarks de tus juegos se vean así? ¿Te gustaría que se vean así? ¿O algo así? ¿O incluso crear uno propio? Has llegado al video adecuado, pues aquí te voy a explicar cómo puedes crear un overlay personalizado en RivaTuner. Si optas por hacer un overlay personalizado, tendrás la ventaja de poder resaltar qué componente estás poniendo a prueba, como estos dos ejemplos de aquí. Estoy seguro de que puedes identificar en qué componentes se está centrando cada ejemplo, y eso que ambos son iguales en su diseño. Pues esto es lo que aprenderás hoy. Cómo hacer un overlay personalizado. Este es un video muy largo, así que espero que lo logres entender todo. En la descripción del video te dejaré un enlace a la página oficial de RivaTuner, donde podrás descargar todos los overlays que has estado viendo en toda esta introducción y verás a lo largo de este video. Sin más que añadir, comencemos con este largo tutorial. Para tener RivaTuner, debemos ir a nuestro navegador de preferencia y en la barra de búsqueda colocar RTSS. Entramos en la app que diga Guru 3D, y aquí debemos descargar la última versión disponible. Después de descargado les dejará un archivo tipo RAR. Este archivo lo extraen y les dejará una carpeta. Dentro de la carpeta encontraremos el programa de instalación. Lo instalamos como un programa normal y una vez finalizado ya pueden borrar el instalador y el archivo que descargaron. Ahora sí que comienza el tutorial. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer una vez instalado RivaTuner es abrirlo, así que a partir de aquí ya podemos comenzar a crear nuestro propio overlay. Lo primero que vamos a hacer es elegir la fuente que queremos que tenga nuestro overlay, obviamente. En mi caso yo voy a elegir la fuente de consolas con un estilo de fuente normal y con un tamaño de 7. Ahora le damos clic en Setup, clic en Plugins. Les tiene que aparecer una pestaña así, totalmente vacía. Aquí vamos a comenzar a crear nuestro overlay. Para eso yo voy a usar de ejemplo un videojuego en segundo plano para que puedan ver cómo se vería en un videojuego el mismo overlay que estoy creando. No es necesario que ustedes hagan lo mismo de tener un videojuego abierto en segundo plano, pero si lo quieren lo pueden hacer, no hay problema. Bien, lo primero que haremos es darle clic en donde dice Data Source y clic en Edit. En esta pestaña le vamos a dar clic en Add y aquí vamos a elegir qué datos queremos que se muestren en nuestros overlays, ¿ok? Para seleccionar qué datos quiero que se representen, le tenemos que dar clic en la palomita para que se agregue automáticamente. Después le damos clic en OK y pueden ver que se acaba de agregar el dato. Haremos lo mismo con todos los datos que queremos que se muestren. Una vez hayamos elegido los datos que nosotros vamos a mostrar, le damos clic en OK y lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a Layers y darle clic en Add. Aquí se nos agrega un layer de texto que vamos a usar para poder mostrar los datos de nuestro overlay. Si les damos doble clic pueden ver que se nos abre otra ventana en la que podemos modificar, por ejemplo, el texto. Le voy a colocar ejemplo 1 y pueden ver que el texto acaba de cambiar. De igual forma en el videojuego podemos ver que se puede ver el texto y si yo lo muevo también se mueve dentro del videojuego, ¿ok? Bien, estos cuadros de aquí tienen varios apartados, sin embargo los únicos que vamos a usar van a ser los cuadros de color, que son estos de aquí, los cuadros de tamaño, que son estos de aquí, y los apartados de posición del texto. Por ejemplo, aquí yo puedo colocar, por ejemplo, que mi texto se mantenga a la izquierda arriba, que es como viene por defecto. Pero si yo hago el cuadro un poco más grande para que logren ver la diferencia, si yo elijo que el texto se mantenga en la parte de arriba, centrada, el texto se va a colocar en la parte de arriba. Si quiero que esté en la derecha arriba, se quede así y así sucesivamente, ¿ok? Estos cuadros de aquí sirven básicamente para poder colocar el texto en la posición en la que nosotros queramos. Este cuadrado de aquí que dice Sticky Layer Position, lo que nos ayuda es a poder colocar el layer más o menos en la mitad. Es decir, que si nosotros queremos que este layer se mantenga todo el tiempo en la mitad
Cada vez que activemos un videojuego, sin importar la resolución, el layer se va a colocar siempre al centro, ¿ok? Ustedes eligen cómo usar estos de aquí, ya que eso totalmente es uso totalmente personal. Y lo mismo con márgenes. Los márgenes básicamente lo que hacen es crear una distancia o un espacio entre las 4 esquinas que normalmente tiene un layer, ¿ok? Comenzaremos colocando los datos, ¿ok? En este caso yo voy a mover todo a la posición normal. Perfecto. Para colocar datos hay 3 formas. La primera es colocando estos 2 símbolos seguidos, que si lo hago seguido, ven que se acaba de abrir una ventana en la que podemos elegir el comando y al lado derecho aparece qué es lo que representa ese comando, ¿ok? La segunda forma de colocar un comando es usando 2 signos de % seguidos, es decir, estos signos de aquí. Si los colocamos seguidos, podemos ver que se acaba de abrir otra ventana con 3 opciones, una que dice macro, una que dice internal source y otra que dice external source. En las opciones macro van a aparecer datos directamente de la computadora, por ejemplo el tiempo, la fecha, el modelo de nuestra CPU, el modelo de nuestra GPU, la cantidad de RAM, y así. También aparece la gráfica, la cantidad de VRAM que tiene la gráfica y el driver que está usando la gráfica. Así que estos datos de aquí macro son bastante útiles si queremos hacer un overlay, ¿ok? En los datos internos aparece todo lo que tiene que ver con FPS, frame rate, frame time, FPS mínimo, promedio, máximo, 1% bajo, 0,1% y así sucesivamente, ¿no? Estos que están aquí abajo que dice Nvidia Reflex solamente se van a activar si su tarjeta de video es compatible con la tecnología Nvidia Reflex, así que ténganlo un poco en cuenta. En los datos externos van a aparecer todos los datos que nosotros hayamos elegido en la pestaña de Data Source que colocamos al inicio, ¿ok? Y la tercera forma para poder colocar datos es usando el símbolo de más que aparece aquí al lado. Si le damos clic aquí en más, podemos ver que se despliega otra ventana en la que nos permite hacer muchas más cosas. Personalmente esta es la ventana que yo más suelo usar para poder colocar datos específicos. Por ejemplo, si yo quiero colocar los datos de la temperatura, voy a seleccionar el dato, que en este caso es CPU temperature, y le voy a dar clic en donde dice Add Current Value Macro. Le doy en OK y podemos ver que se acaba de agregar el comando más el símbolo representativo de la temperatura, que en mi caso es grados centígrados, ¿no? Si le damos en aplicar, podemos ver que se acaba de colocar el dato de la temperatura junto con su respectivo símbolo. Esto pasa con absolutamente todos los demás datos. Por ejemplo, yo voy a elegir el dato de, por ejemplo, no sé, el uso del CPU. Le doy clic en Add Current Value Macro, clic en OK y podemos ver que se acaba de colocar el comando más el símbolo, que en este caso es el %. Bien, esas son las 3 formas que hay para colocar datos. Ahora, las 3 formas tienen sus ventajas, sus desventajas. Sin embargo, la última forma que les enseñé, que es colocándole con el clic en más, es más útil y tiene otras funciones que pueden ver aquí, que les voy a enseñar conforme avanza el tutorial, ¿ok? Vamos a comenzar haciendo un overlay simple únicamente con los datos que les acabo de enseñar. Por cierto, una cosa que olvidé mencionarles es que si ustedes copian y pegan un dato anterior y lo quieren modificar, simplemente tienen que dar doble clic dentro del dato, y si le dan clic dentro del comando pueden ver que se coloca de color rosado y se activa esta casilla de aquí.
Si le damos clic en esta casilla, podemos elegir qué dato queremos reemplazar. Así que ténganlo un poco en cuenta para que no estén haciendo los mismos pasos todo el tiempo, ¿no? ¿Ok? Muy bien, y así hemos creado un overlay sencillo únicamente usando texto. Si yo me voy al videojuego, que en este caso es Need for Speed Rivals, yo puedo ponerme a jugar. Si ustedes siguieron más o menos los mismos pasos en los que yo hice el overlay, es posible que se den cuenta que los FPS mínimos, máximos y promedio puede que a ustedes no les aparezca, puede que a ustedes les aparezca así, no les aparezca ningún número. Esto pasa porque tienen que activar ese dato, ¿ok? Así que ahorita les voy a mostrar cómo activar el dato. Recuerden que una vez hayan creado su overlay tienen que guardar, así que denle sí. Si les pide un nombre, pues simplemente colocan el nombre que ustedes quieran y así. Para poder mostrar los FPS mínimos, máximos y promedio, tenemos que irnos aquí donde dice Hotkey Handler y activar esta pestañita. Daremos doble clic y se nos abre esta ventana. Aquí en esta ventana nos vamos a donde dice Benchmark. Aquí en Benchmark, en donde dice Begin Recording, seleccionaremos una tecla de nuestro teclado o una combinación de teclas. En este caso, como mi teclado es formato 100%, elegí la tecla Inicio para poder comenzar la grabación del benchmark, y para finalizar elegí la tecla Fin, obviamente. Tengan en cuenta que cuando yo digo grabar no me refiero a grabar la pantalla, sino que esto lo que hace es crear un archivo de texto en el que se registran todos los FPS máximos, mínimos y promedio que haya tenido el videojuego en específico, ¿ok? Una vez hayan elegido las teclas para activar y desactivar el benchmark, le dan clic en OK. Y ahora, si ustedes quieren, vuelven al overlay y aquí dentro le pueden dar clic en las teclas que seleccionaron y se les tiene que activar correctamente eso de aquí. Lo mismo en el videojuego, se les tiene que activar los FPS mínimos, máximos y promedio. Bien, esa es básicamente la forma en la que se puede crear un overlay únicamente usando texto, pero se ve un poquito feo y pueden ver que los FPS se confunden con el videojuego. Sin embargo, yo quiero que el overlay se vea un poquito más bonito, no me gusta que sea todo de un solo color, así que ahora vamos a aprender a colocarle color a nuestro overlay, ¿ok? Muy bien, ya cambiamos de juego. En este caso estoy probando un turnet, abrir un turnet para poder modificar el overlay aquí. Vamos a colocarle color a los overlays, ¿ok? Las formas para agregar color son estos tres botones de aquí. Este de aquí le crea un color a todo el texto que esté aquí adentro. Por ejemplo, si yo coloco ejemplo 2, el color que se ve aquí es naranja. Si yo lo aplico, podemos ver que se acaba de colocar el color naranja, y en el videojuego podemos ver que se ve el color que acabo de elegir. Si yo quiero cambiar el color, le doy clic encima del cuadro y elijo el color que yo quiero, en este caso, por ejemplo, morado. Esta segunda ventana que dice Use Custom Background, lo que crea es un fondo que por defecto es un fondo de color oscuro. Por ejemplo, pueden ver que si yo extiendo el overlay, se ve un fondo, que si yo regreso al videojuego pueden ver que ahí se ve un fondo, ¿ok? Ahora, para este caso vamos a usar este fondo, pero sin el texto y sin esta ventana de aquí. Únicamente el fondo
lo voy a aplicar y este fondo lo voy a colocar del tamaño de mi overlay. Ahí está colocado nuestro fondo. Sin embargo, pueden ver que los datos aparecen más oscuros y no quiero eso. Pueden ver que si yo alejo un poco, pueden ver que los datos se cubren. Para evitar eso, tengo que mantener seleccionado mi overlay y le doy clic en donde dice Layers y le doy clic en donde dice Move to Bottom. Y así este fondo se acaba de ir totalmente hasta el final y estos datos se van a mantener arriba y se va a poder ver así. Muy bien, ahora yo voy a colorear todos mis datos de un color en específico, ¿de acuerdo? Y el mismo proceso haremos para colorear un dato, que en este caso le daré doble clic en el dato que quiero colorear, que en este caso son los FPS, y voy a elegir un color personalizado. En este caso, para los FPS, yo voy a elegir el color verde, que va a ser este color de aquí. Clic en OK, aplicamos y pueden ver que el color se acaba de aplicar correctamente. Lo mismo haré con los milisegundos, le voy a colocar un color verde. Y lo mismo haré con los demás componentes, ¿ok? Muy bien, ya hemos colocado los colores a cada uno. Por ejemplo, a los FPS le puse el color verde, al Xeon le puse de color azul celeste y a la tarjeta de video yo le puse el color rojo, ¿ok? Si yo vuelvo a mi overlay pueden ver que carga sin ningún problema. Sin embargo, hay una opción que no les mostré, que es básicamente colocar un borde alrededor de nuestro dato, ¿ok? Para activar ese borde lo que tenemos que darle clic es donde dice aquí Border in Pixels, le damos clic y pueden ver que se habilita un número y un color. Si yo le doy clic en aplicar, pueden ver que se acaba de crear un cuadro únicamente con un borde, ¿ok? Ese borde se le puede cambiar el color. Por ejemplo, yo le voy a colocar el color rojo y si yo aumento el tamaño, el borde va a ser más grueso pero hacia adentro. Pueden ver que si yo aumento el tamaño, el borde va a ser más grande. Por ejemplo, le coloco el tamaño de 20. Pueden ver que el borde es más grande hacia adentro. Perfecto. Y así de simple hemos hecho un overlay con color. Ya aprendimos a colocar datos y ya aprendimos también a colorearlos. Ahora les voy a mostrar cómo agrupar estos datos, ¿ok? Para lograr esto tenemos que darle clic en el layer que nosotros queramos combinar, que en este caso yo voy a usar el layer de uso. Y aquí al lado quiero que aparezca este dato de aquí, que es el uso del CPU. Voy a copiar el mismo dato y aquí al lado con un espacio voy a colocar el uso del CPU. Si le doy clic en aplicar podemos ver que el uso acaba de aparecer a un lado. Ahora yo quiero que también aparezca el dato de temperatura, así que para colocar el dato de temperatura simplemente colocamos el texto temp y a un lado colocamos el comando, que es CPU temperatura. Le damos en aplicar, pero podemos ver que si nosotros colocamos de esta forma, el dato ya no aparece abajo, sino que aparece a un lado. Para evitar esto, tenemos que colocar antes del siguiente comando, colocar esta barra de aquí, esta barra volteada de aquí, y una N minúscula. Si le damos clic en aplicar, podemos ver que ahora el dato se acaba de ir hacia abajo, ¿ok? Voy a hacer lo mismo con los demás datos, que en este caso sería el dato de RAM. Muy bien, y de esa forma hemos colocado todos los comandos que teníamos anteriormente, pero únicamente usando un layer. Ok, ya no están los datos de forma separada, sino que ahora están colocados en un solo layer para que todos se muevan al mismo tiempo, ¿ok? Haré lo mismo con los datos de la GPU, así que será el mismo proceso.
Muy bien, aquí he colocado otros overlays, en este caso lo hice separado, uno que únicamente tiene los datos y uno que tiene únicamente los textos, ¿ok? Esa es otra forma en la que se pueden colocar los overlays agrupados, que es separarlos por texto y por datos, ¿ok? Esa es otra forma en la que se pueden colocar los overlays. Muy bien, ahora vamos a aprender a hacer un color específico, es decir, quiero que un solo layer tenga dos colores sin necesidad de tener dos layers separados, ¿ok? Para eso necesitamos un comando, ¿ok? Lo voy a hacer con otro comando un poco más sencillo porque ya está muy repleto de cosas, así que voy a hacer otro layer aquí y este layer va a tener dos textos, uno que diga ejemplo 1 y al lado otro texto que diga color 2, ¿ok? Si le damos clic en aplicar podemos ver que ambos se acaban de colorear, pero yo no quiero que el dato que diga color 2 tenga el mismo color que el ejemplo 1. Bien, ahora yo quiero que tenga este color de aquí, que es el color morado, y que este color se aplique a este dato de aquí sin que le afecte este color de aquí que ya está establecido. Para lograr esto ocupamos un comando que es este que ven aquí. Este comando lo van a ver en la descripción del video, que sirve para colocar un color específico a un dato en específico, ¿de acuerdo? Aquí van a ver dos apartados, uno que dice color y uno que dice dato. Estos aquí se tienen que reemplazar. El que dice color se tiene que reemplazar por el código del color que queremos colocar. Para saber qué código necesitamos, tenemos que abrir nuestro navegador de preferencia y aquí, por ejemplo, buscar HTML color. Aquí dentro ustedes pueden elegir más o menos qué color quieren. En este caso yo quiero que aparezca el mismo color que tiene este de aquí. Así que vamos a entrar al color y aquí pueden ver unos datos. Esos datos de aquí vamos a colocarlos en la página. En este caso el R es 128, así que vamos a colocar aquí R128, el G en 0 y el B en 255, el H en 270, S 100 y L en 50. Este básicamente es del mismo color que está aquí. Así que lo que hacemos es copiar este código de aquí, control C, y volveremos a nuestro Riva Tuner. Y aquí en esta línea de comandos vamos a colocar el color que el código de color que acabamos de copiar, lo vamos a reemplazar aquí en donde dice color. ¿De acuerdo? Y aquí en el que dice dato vamos a colocar el dato o el texto que yo quiero que sea de ese color. En este caso, el texto que yo quiero que cambie de color es el texto color 2. Así que lo reemplazamos. Y le damos clic en aplicar. Y podemos ver que ahora este dato tiene un color y este dato tiene otro color. Si entramos directamente al layer podemos ver que el color por defecto es este de aquí. Ahora, si nosotros queremos que otro dato tenga el mismo color, tengamos en cuenta de que si nosotros colocamos otro texto después de este, por ejemplo, ahora voy a colocar el texto ejemplo 3 y le doy clic en aplicar, podemos ver que el color es diferente, es color blanco. Esto pasa porque este comando de aquí lo que hace es invalidar, a partir de esta línea de aquí en adelante lo que hace es invalidar el color que se haya colocado aquí. Así que si después de esta línea de comandos de aquí yo coloco otro texto o otro dato, el color que va a aparecer por defecto va a ser el color que nosotros definimos al principio de todo el video. Es decir, va a aparecer el color que nosotros hayamos definido en esta ventana de aquí. En este caso el color que yo definí es color blanco, pero si yo lo cambio por ejemplo a color amarillo y vuelvo a mi overlay, podemos ver que el color cambia a color amarillo. ¿Por qué? Porque ese color de aquí es el color que se queda por defecto, ¿ok? Ténganlo en cuenta si van a hacer más de un dato después de haber colocado ese comando de color, ¿ok?
De acuerdo, ahora les voy a mostrar a colocar los datos en forma de gráfico. Para colocar los datos en forma de gráfico, lo que tenemos que hacer ahora es crear un nuevo layer. Y a este layer le vamos a colocar un gráfico. Para colocar los gráficos tenemos que darle clic en más y elegir el dato que queremos colocar gráfico. En este caso yo quiero que el uso de la CPU tenga un gráfico. Una vez elegido el dato, le daremos en donde dice Add Embedded Graphs. Le damos clic aquí y se nos habilita esta pestaña de aquí. Aquí hay dos opciones, Current Template o Custom Template. En este caso yo voy a elegir la versión Current, simplemente le doy clic en OK, aplicamos y podemos ver que ahí acaba de aparecer un gráfico. Este gráfico no se puede modificar el tamaño ni largo ni nada por el estilo, así que para modificar el tamaño y el tipo de gráfico tenemos que elegir el gráfico en modo custom. Una vez hayamos elegido el gráfico en modo custom, nos van a aparecer todas estas opciones de aquí. Esta opción de aquí nos ayuda a elegir tanto el alto como el ancho que va a tener nuestro overlay. Ahora, si yo habilito esta opción de aquí, se deshabilita esta ventana de aquí. Una vez habilitada esa opción, lo que me permite hacer es poder personalizar o elegir el tamaño del gráfico que a mí más me parezca adecuado para mí. Así que bien, aquí en esta ventana podemos elegir algunas cosas, por ejemplo el margen del gráfico, es decir, la separación que va a tener el gráfico tanto del lado izquierdo como del lado derecho, el tamaño mínimo y el tamaño máximo del gráfico, ¿ok? Aquí nos aparece una ventana que nos permite elegir el estilo del gráfico, que en este caso está en estilo gráfico. Si yo le cambio de estilo a, por ejemplo, diagrama, pueden ver que el gráfico acaba de cambiar su estilo. Si yo elijo el otro estilo, que es bar chart, aparece una barrita. Y este último estilo de aquí, que aparece bar range, sinceramente no sé por qué en mi caso no se activa, pero supongo que va a ser un bug. Pero es básicamente otro estilo de gráfico, ¿de acuerdo? En este caso yo voy a usar el estilo bar chart. Esto que dice graph background lo que hace obviamente es crear un fondo detrás de nuestro gráfico. Si yo lo doy en aplicar, pueden ver que acaba de aparecer un fondo detrás de mi gráfico, ¿ok? Este fondo va a ser siempre de un color más oscuro al que nosotros elijamos. Por ejemplo, si yo elijo un color celeste claro, le doy en aplicar, pueden ver que el color del fondo es un poquito más oscuro, así que es una opción bastante útil. La siguiente ventana nos informa la orientación del gráfico. Por defecto está en horizontal, pero si lo cambio a vertical, el gráfico va a cambiar su orientación, obviamente. Y la última opción, que es la dirección del gráfico. La dirección del gráfico normal siempre apunta los datos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esto depende mucho del tipo de gráfico que hayamos elegido. Si nosotros activamos la opción que dice espejo o mirrored y aplicamos, el gráfico va a cambiar su dirección. Es decir, si el gráfico originalmente apunta de izquierda a derecha, que ahorita lo voy a activar, el gráfico normalmente apunta de izquierda a derecha. Pero si activamos el modo espejo, el gráfico cambia su dirección, ya no apunta de izquierda a derecha, sino que apunta de derecha a izquierda. Bien, conociendo esto, ya podemos comenzar a colocar el gráfico o el dato que nosotros queremos colocar en nuestro caso, ¿de acuerdo? Ahora yo voy a colocar distintos tipos de gráficos para cada dato, para más o menos diferenciarlos, ¿de acuerdo? Así que los veo en un momento.
Recuerden que si les pasa esto de que el layer aparece por encima de lo normal, recuerden que se puede modificar la posición de cada overlay, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a aprender a hacer un color dinámico. ¿Qué es un color dinámico? El color dinámico es un tipo de color que va a cambiar dependiendo de un valor X que nosotros coloquemos, ¿de acuerdo? Bien, para colocar el color dinámico, lo que tenemos que hacer es elegir el comando que nosotros queramos cambie el color dependiendo de tal número, ¿ok? En este caso yo suelo usar el color dinámico siempre con la temperatura, aunque también lo puedo usar con el uso o con la cantidad de RAM, ¿ok? Bien, para elegir el color dinámico lo que tenemos que hacer es darle doble clic en nuestro dato y seleccionaremos el color. Aquí nos vamos a esta pestaña de aquí abajo y se nos abre esta ventanita de aquí que dice Dynamic Color, ¿ok? Aquí vamos a tener que elegir nuevamente qué dato queremos que monitoree. En este caso es la temperatura de la CPU. Aquí vamos a tener que colocar el valor mínimo y el valor máximo y un color, ¿de acuerdo? El valor mínimo yo siempre recomiendo que en temperatura siempre coloquen 0 o 1, ustedes deciden. Yo siempre coloco mínimo 1 y en valor máximo coloquen, el valor máximo va a ser 45 y entre 1 grado hasta los 45 grados el color va a ser azul. A partir de los 45 grados hasta los 60 grados el color va a ser naranja. No, el color va a ser amarillo. Bueno, un amarillo un poquito verdoso, más o menos ahí. Y a partir del 60 hasta el
no sé, hasta el 75 va a ser de color naranja, y a partir del 75 hasta el 100 va a ser de color rojo. ¿De acuerdo? Si le damos aquí una preview, vamos a ver que hasta el número 45 o 44 el color va a cambiar, y así sucesivamente con los demás colores. Básicamente esto es un color dinámico, un tipo de color que va cambiando dependiendo del valor que nosotros hayamos asignado, ¿ok? En este caso la temperatura, así que el color va a cambiar. Voy a hacer lo mismo con la temperatura de la GPU, y para no tener que hacer lo mismo, pueden ver que aquí abajo aparece los colores que anteriormente ya había elegido. Si yo le doy clic, se colocan tanto los colores como los valores de las temperaturas. Sin embargo, para la GPU yo siempre tengo otro tipo de colores, porque la GPU se calienta mucho más que mi CPU, así que mis colores o mis valores son totalmente diferentes. Y así es como se colocan los colores dinámicos, ¿ok? Ahora, yo suelo colocar eso en el valor de la temperatura. Sin embargo, también se puede colocar los FPS. Por ejemplo, yo quiero que el color de los FPS... Ahora, yo quiero que los FPS, el color, vaya cambiando dependiendo de la cantidad de FPS. En este caso, yo voy a hacer lo mismo, pero voy a elegir el frame rate. Es decir, el mínimo va a ser, no sé, por ejemplo, va a ser 1, y el máximo va a ser 25, y el color va a ser rojo. Desde el 26, no, el máximo va a ser 30, ok. Desde el 31 hasta el 45 va a ser de un color blanco, y a partir del 46 hasta los 60, hasta, no sé, por ejemplo, los... pongamos un 2, 3, no, pongamos hasta los... ¿qué será? Hasta los 500.000, no sé. El color va a ser verde. ¿Aplicamos? Y ahora vamos a tener que abrir un videojuego, o vamos a tener que limitar los FPS para notar los cambios, ¿ok? En este caso los FPS están en 60, pero yo lo voy a limitar a, por ejemplo, 45. Pueden ver que el color acaba de cambiar. Si yo lo bajo a 30, el color varía entre rojo y blanco, ¿ok? Si yo lo cambio en 15, los FPS cambian de color. Si yo lo subo a 30, tiene que cambiar. Si yo lo subo a 31, se tiene que mantener el color blanco. Si yo lo subo a 45, cambia. Y si yo lo subo, por ejemplo, a los 50, tiene que ser color verde. Si lo subo a 60, y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo coloco el límite en 2000, pues los FPS van a seguir el mismo color, porque yo establecí esos valores de color, ¿ok? Y bueno, así es simple, es como se hace un overlay lo suficientemente elaborado como para ser decente y que los datos se puedan ver bonitos y agradables, obviamente. Muy bien, ahora les voy a mostrar cómo hacer un overlay con movimiento y un overlay estático, es decir, vamos a usar imágenes, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que hacer es darle clic en donde dice Layouts y clic en Edit. Aquí en Edit vamos a irnos a donde dice Embedded Image y le damos en Buscar. Aquí se nos van a aparecer algunas imágenes, sin embargo elijan la que dice sample.png, nada más, solamente sample. Abrimos y le damos en OK. Ahora lo siguiente que hacemos es simplemente agregar un nuevo layer, y haremos el mismo proceso que hacíamos para agregar un gráfico. Clic en más, elegimos el dato que queremos representar. En este caso no importa mucho, así que yo le voy a dejar, por ejemplo, en frame rate.
y le voy a dar en Add Embedded Image. Aquí nos aparecen tres opciones: estática, current y custom. Vamos a elegir la opción estática y daremos clic en los tres puntos de aquí. Como ven, la configuración es más o menos la misma que cuando colocábamos un gráfico. La diferencia es que ahora aparece una imagen aquí. Bien, si le damos clic aquí en los tres puntitos, se nos abre una ventana en la que aparecen todos los sprites que tiene la imagen que elegimos anteriormente en Layouts. En este caso yo voy a elegir, por ejemplo, el logo de Intel y lo tenemos ahí. Le daré clic aquí en donde dice Resize Image para poder elegir el tamaño que yo quiera para esta imagen. Ahora yo lo voy a hacer más grande y ahí la pueden ver. Ahí pueden ver la imagen estática, que en este caso es el logotipo de Intel, ¿ok? Podemos hacer lo mismo con el logotipo de AMD. Podemos hacer lo mismo, elegimos el logotipo de AMD, lo colocamos, aplicamos, insertamos, etc. ¿De acuerdo? Y así es como se colocan imágenes estáticas, ¿de acuerdo? No tienen mucha ciencia, es muy sencillo colocar imágenes estáticas. Ahora vamos a aprender a colocar imágenes con movimiento. Para colocar imágenes con movimiento vamos a tener que darle doble clic. Aquí le vamos a hacer el mismo procedimiento. Clic en más, elegimos el dato que queremos que se monitoree. En este caso, por ejemplo, el uso de la CPU, la imagen, y en vez de elegir Static, elijo la que dice Custom Template. Clic en los tres puntos y aquí nos aparecen más opciones. Como siempre, yo activaré la última casilla para que me permita elegir el tamaño que yo quiera. Ahora, en el sprite que viene por defecto con Riva Tuner, tenemos estas opciones de aquí. Las imágenes con movimiento son estas de aquí, esos círculos de aquí, y los ventiladores que se ven aquí arriba, y también esta aguja de velocímetro que se ve aquí. Es decir, que las imágenes con movimiento posibles colocándolos en modo vanilla o en modo por defecto son tres: esas barras de aquí, este velocímetro y los ventiladores que se ven aquí arriba. Yo voy a elegir estas barras de aquí, así que ahora yo voy a elegir esta imagen de aquí. Este espacio es totalmente vacío y ahorita sabrán por qué. Una vez elegido el espacio vacío, nos vamos aquí donde dice Sprites Number y aquí, como ven, aparece número 1. Si volvemos al sprite, tenemos que contar cuántas barras iguales existen de estas mismas. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 recuadros, así que seleccionaremos el primero y volveremos aquí. Aquí elegiremos el número 11. Si volvemos al sprite, podemos ver que se acaban de crear cuadros hasta el número 11. Ahora podemos ver que si yo le doy clic aquí, podemos ver que aparece una especie de animación, pero la animación no está correctamente colocada, ya que están todos en línea recta. Para solucionar esto, tenemos que contar cuántas líneas hay hacia abajo. En este caso hay línea 1, entonces de aquí, línea 2, línea 3 y línea 4, que son hasta aquí. Entonces, aquí abajo, en el número que aparece 0, le colocamos el número 4. Todas estas 11 casillas que ven aquí son las casillas de animación que va a seleccionar el sprite. En este caso, si nosotros hacemos el ejemplo, podemos ver que ahora la animación es una sola. Ok, eso es lo único que tienen que hacer para crear una animación en Riva Tuner. El resto de datos lo dejan tal y como está. Clic en OK, clic en OK, aplicamos y así ya tenemos un overlay bien bonito y bien hecho y tanta cosa. Ok, podemos colocar encima de ese el comando para saber qué comando está representando esta imagen con movimiento. Ok, voy a usar la herramienta de centrar para que el texto aparezca justo en el medio de mi barrita.
Ahora vamos a colocar el siguiente cuadro con movimiento, que son los ventiladores. En este caso este tiene menos que el círculo que elegimos anteriormente. En este caso este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este únicamente tiene 9 recuadros para representar el ventilador. Así que 9 recuadros por 1, 2, 3, 4 líneas. Así que lo único que hacemos es bajarle el número a 9. Y con eso tenemos todos los recuadros elegidos. Hacemos una prueba. Y con eso ya tenemos el siguiente cuadro con movimiento. Ahora, si ustedes se preguntan por qué este de aquí no se mueve como lo hace este de aquí, la razón de esto es realmente simple. Es porque este ventilador necesita de otros datos para poder comenzar a girar constantemente. Para eso ocupamos primero darle clic en donde dice Data Source y clic en Edit. Aquí daremos clic en Add y aquí elegiremos la opción que dice Timer. Una vez aquí le damos doble clic encima. Aquí donde dice nombre le podemos cambiar el nombre. En este caso yo lo voy a colocar Animation. La unidad en milisegundos, o sea ms. Y en la fórmula vamos a colocar la siguiente. Esta fórmula va a aparecer en la descripción del video, ¿ok? Le damos clic en OK y clic nuevamente en OK. Ahora volveremos a nuestro layer en donde está nuestro ventilador y aquí en donde dice refresh, en donde dice periodo de refresco, le vamos a colocar el número 16. Ahora entraremos a modificar la imagen y aquí en donde está 100 lo vamos a cambiar por el número 8. Lo siguiente que haremos es voltearnos acá arriba y aquí vamos a tener que elegir el apartado que dice Animation. Clic en OK, elegimos el dato, le clicamos en OK y con eso el ventilador tendría que comenzar a girar. Y así de simple es como podemos tener un ventilador que gira constantemente. Bien, y así es como ya tenemos dos imágenes con movimiento, ¿ok? Ahora vamos a aprender a colocar el último. Vamos a aprender a colocar la última imagen con movimiento. Bien, para eso voy a colocar otro layer. Y la última imagen con movimiento que vamos a colocar, en este caso yo voy a elegir el dato de los FPS, la imagen, y elijo la imagen custom. Clic en los tres puntos, aquí en resize para elegir el tamaño que yo quiero. Clic en los tres puntos y aquí únicamente voy a elegir esta aguja que ven aquí. Y para esta aguja hacemos los siguientes cambios. En la rotación, en el ángulo mínimo de rotación, le vamos a colocar menos 112 y en el ángulo máximo 112. Este overlay de aquí se tiene que acompañar sí o sí con una imagen estática. Así que la imagen estática que vamos a elegir en este caso es cualquiera de estas dos de aquí, esas barras de aquí o este velocímetro de aquí. Esta aguja de aquí representa el frame rate y esta aguja de aquí va a representar el frame time. Ok. Podemos ver que ahí tenemos dos overlays totalmente con movimiento. Obviamente son los dos tipos de overlays que hay para poder colocar esta aguja o velocímetro, como a mí me gusta llamarle. What was that? Oh, it's gone. Can I go take a look?
Y bueno, así es simple, es como se colocan estas imágenes con movimiento. Técnicamente esto es lo más complicado que se puede colocar. ¿Qué tal? ¿Lograste entenderlo todo? Espero que sí, pues traté de hacer el tutorial lo más simple posible para que lo logren entender. Si algo no te quedó claro, me lo puedes preguntar mediante los comentarios del video. Yo trataré de contestarte lo más pronto posible. Esto fue todo por hoy. Gracias por ver este video. Espero verte en otra ocasión. Que tengas un buen día, una buena tarde o una buena noche.